Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Muy buenas tardes aquí en la Ciudad del Sol. Bienvenidos a En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar. Eliezer, vamos a hablar de un tema que nos encanta a los dos, que estamos súper apasionados. Para los que no saben, el doctor Eliezer es especialista en rehabilitación física y yo soy licenciada en educación especial. Y esa parte nos gusta mucho, trabajar con discapacidades. Y en diciembre tenemos un día muy especial para ello. Sí, señores. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a En Sintonía con tu Salud. Pues sí, es un tema que me encanta, del cual yo soy apasionado desde hace muchísimos años que me hice fisiatra en mi país natal, en Venezuela, y tuve un trabajo formal adscrito a los organismos de prestadores de salud en mi país, pero también un trabajo vocacional en un voluntariado. Trabajé con niños con síndrome de Down, trabajé con niños con parálisis cerebral y también con autismo. Y todavía sigo. Orgullosamente digo que soy padrino de una fundación de niños con síndrome de Down que se llama Fundación Cromosomas de Pasión, Amor y Ritmo. Es una academia de baile para niños con condiciones neurológicas y este tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a hablar de las discapacidades en general y no solamente aquellas que tienen que ver con alguna problema cognitivo o alguna situación de neurodivergencia. Vamos a hablar de la discapacidad en general. Y resulta que cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es. Una fecha que fue institucionalizada por la Organización Mundial de la Salud en Asamblea General en el año 1995 para visibilizar este grave problema que tiene que ver muchísimo con los servicios sanitarios y además de eso también con las barreras sociales que hay a nivel mundial en casi todos los países, porque esas siguen existiendo y siguen constituyendo un factor determinante. Fíjate, la Organización Mundial de la Salud nos dice que 1 de cada 6 personas a nivel global presenta una discapacidad significativa. No podemos dejar de tomar en consideración que existen varios tipos de discapacidades: parcial, total, temporal, definitiva, discapacidad motora, discapacidad neurológica, discapacidad visual, discapacidad auditiva, respiratoria. Son muchísimos los tipos de discapacidad, así que cada vez se estudia más y se consigue. Y de hecho, parte de las discapacidades y se han considerado como enfermedades que discapacitan, porque es la capacidad, es la oportunidad de que no puedes adaptarte o que no puedes ser completamente independiente, que son totalmente inhabilitantes, sería la palabra. Son muchas de las enfermedades mentales: la esquizofrenia, también el Alzheimer, la demencia, la bipolaridad, son también las que no son visibles, ¿ok? Y no permiten que el ser humano llegue a su plenitud, que pueda ser independiente. Así que este es un tema que tenemos mucho de qué cortar, pero también mucho de qué aprender. También siempre me encanta que lo hayas mencionado. Sí, no. Y yo siempre, cuando estudié educación especial también en mi querida Venezuela, había un lema que me encantaba y decía: ser diferente es algo común. Para poner ese concepto inclusivo dentro de la discapacidad, porque dentro de la discapacidad también hay un espectro: el que se puede adaptar, el que puede ser independiente, y lo que tú decías con la fundación que tú apoyas, pueden ser chicos que crean arte, pueden ser personas adultas que son independientes, mantienen a sus familias, pero también hay un espectro que llega más allá, que con todos los esfuerzos no se pueden independizar, no pueden lograr ese ser, eso objetivo que tiene uno en general en la vida. Autonomía. Esa autonomía, esa es la palabra. No logran esa autonomía y van a tener siempre que depender o de un familiar o de una institución para poder tener una calidad de vida. Las discapacidades son muy amplias. Podemos tener diversos programas para ir hablando de una por una, pero el día de hoy, por esta conmemoración, para dar esa visibilidad a las discapacidades, vamos a hablar en general. Así de que cuéntame, ¿qué es lo que más podemos hacer para saber
¿qué es el impacto que tienen las discapacidades a nivel de las personas? Bueno, fíjate que en primer término esta fecha se conmemora precisamente para que haya una reflexión para la humanidad, para que haya verdadera inclusión. No correcto. se trata de incluir a una muchacha con sobrepeso en un concurso de belleza, no, esto va mucho más allá. La verdadera inclusión e igualdad de oportunidades Claro. para estas personas. Por supuesto, lo que podemos hacer es básicamente es enviar este tipo de mensajes al mundo, a la comunidad, a las instituciones, a nuestros gobernantes. Nosotros tenemos ese derecho de exigirle a nuestros gobernantes de que se eliminen todas esas barreras, correcto. las barreras que son las que más producen un empeoramiento de las dificultades en el acceso a servicios sanitarios, educación, transporte y hasta empleo. Mira, y vamos a tocar varios temas. Yo pienso que la discapacidad se convierte más en un contexto cultural y en un contexto social. Cuando tú no tienes la posibilidad de movilizarte en tus sillas de ruedas o de que no tienes una calle tiene que ser normal para todo el mundo, pero donde puedas transitar con una sola pierna, o que no tengas un semáforo de estos que te hable para poder cruzar porque tienes una discapacidad visual, ya tú vas creando una mayor discapacidad en esa persona, porque es el ambiente lo que no está colaborando a que ellos logren ese objetivo. Y mencionaste algo importante y es el acceso a la salud. Muchas de estas personas no tienen ese acceso garantizado y es algo que siempre nos ha preocupado, porque no solo aquí en Estados Unidos, sino en nuestros países, conseguir esa empatía muchas veces en los sistemas de salud, sobre todo con personas con discapacidad que ya llegaron a ser adultos. Porque generalmente cuando trabajamos con niños existe esa ternura del pediatra, existe la gente de rehabilitación, los que trabajamos en educación, pero cuando llega el contexto de adultos se vuelve mucho más compleja la situación. Por supuesto que sí, y lo vemos aquí también, lo vemos Sí, en las señor. calles, lo vemos aquí en las calles, con personas con discapacidad motor, discapacidad intelectual y discapacidad mental, porque soy portador de alguna enfermedad mental. Fíjate una cosa, les decía al principio del programa que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas en el mundo presenta una discapacidad significativa. Eso presenta una grosería de cifra de 1.300 millones de personas alrededor del mundo. Y una cifra que va increciendo, va aumentando. Y va aumentando, ¿saben por qué? Por el envejecimiento de la población y por algo de lo cual nosotros hablamos en el segundo programa. En el primer programa hablábamos de la diabetes, por de las supuesto. enfermedades crónicas como las diabetes, las enfermedades cardiovasculares que producen hipertensión y de allí pueden disparar a un stroke o enfermedad cerebrovascular, como se le conoce también. Hasta la gente todavía le sigue diciendo ACV, que conducen a discapacidad motora y neurológica. Y aparte de eso puede producir ceguera también, así que vamos produciendo discapacidades. De todo tipo. De todo tipo. Y eso nos lleva a un punto importante. ¿Cómo podemos prevenir la discapacidad? Número 1, desde el momento de la concepción tenemos que estar muy seguros también de nuestros antecedentes como familia. Tenemos que saber qué enfermedades trae nuestra familia. Hay enfermedades que son recesivas, que si te consigues una persona que tenga una enfermedad parecida en la familia, puede presentarse. Así que la educación desde la concepción es importante para evitar o limitar una discapacidad. Por otro lado, hay discapacidades que se presentan, las trisomías 21, que es el síndrome de Down, son inesperadas. He visto familias que tienen niños que no tienen ninguno síndrome de Down y el último tiene síndrome de Down. O al contrario, el primer bebé síndrome de Down y los demás niños no tienen síndrome de Down, porque son aleatorias. Pero lo que podemos prevenir es una buena nutrición, evitar fumar durante el embarazo, evitar tomar alcohol, el uso de drogas. Estamos viendo una nueva discapacidad y son los niños recién nacidos que nacen de madres adictas al fentanilo y a todas estas drogas. ¿Cómo ver esos niños llorando, desesperados, que los tienes que tratar de una manera diferente desde el punto de vista de enfermería? Generalmente cuando tú ves un bebé lo tratas de consolar, abrazar. Estos niños no pueden tener estimulación de ningún tipo porque no paran de llorar.
Así que es un bebé que no puedes abrazar y apapachar para consolarlo, sino más bien dejarlo solo, inclusive no puedes tener contacto visual con ellos. Así de que esta prevención primaria es elemental, la secundaria, la detección temprana. Si tú notas de que algo no está bien, de que hay un parámetro, de que el pediatra te está recomendando algo, acudan de una vez, háganse las pruebas. Y bueno, la rehabilitación terciaria, que definitivamente es tu campo, que es tratar de crear las habilidades en esta persona cuando ya tiene el diagnóstico y tratar de que sea alguien que pueda ser autónomo en una sociedad. Sí, y en líneas generales podemos decir que existen 3 niveles de prevención, un nivel primario, un nivel secundario y un nivel terciario. Ya la doctora Dadilia Garcés les habló de los 3 niveles en el área de los niños, pero en general, en el nivel primario nos encontramos con que debemos nosotros fomentar hábitos de nutrición saludables, ¿ok? Para evitar ciertas enfermedades, además de, por supuesto, que las personas sean integradas a las campañas de vacunación para evitar poliomielitis, por ejemplo. Y por supuesto la seguridad laboral. La seguridad en el trabajo es sumamente importante. Y cuando hablamos de seguridad en el trabajo, la mayoría de las personas piensa que vamos a brindarle seguridad laboral al obrero que está montado en la grúa en la construcción de un edificio. Eso abarca eso, por supuesto, pero la seguridad en el trabajo, usted que nos está viendo desde su casa y que trabaja en una oficina o en su casa 8 o 10 horas continuas frente a la computadora en una silla que no es ergonómica porque no puede cuidarle la salud de su columna. Lumbar sobre todo, que la altura de su computadora está a una altura que es inadecuada porque está por debajo de los ojos, la posición del codo y de la muñeca en la mesa porque usted no tiene, digamos, la altura de su escritorio y de su silla no son la apropiada y además de eso no utiliza dispositivos como el mouse para teclear en su ordenador. Esa persona que trabaja en esa oficina también necesita seguridad en el trabajo. Es muy importante. En el nivel secundario, por supuesto, la detección precoz de todas estas enfermedades que mencionamos anteriormente, Dadilia, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, estas enfermedades crónicas. Y en el nivel terciario, bueno, mi campo, que es el área de la rehabilitación, a cuya cabeza se encuentra el médico fisiatra. Nos encontramos nosotros. Saludos a todos mis colegas médicos fisiatras del continente. Y no trabajamos solos, trabajamos con un equipo transdisciplinario que integra a otras especialidades, a otros colegas médicos, y un equipo multidisciplinario en el cual está incluido el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el terapista del lenguaje, el terapista respiratorio, el psicopedagogo, el psicólogo, que es muy importante para la rehabilitación de un paciente que es portador de una discapacidad. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos herramientas a los pacientes y a sus familias. Y yo hice mucho énfasis cuando yo era docente del posgrado de Medicina Física y Rehabilitación, en que logramos la integración del grupo familiar. Al tú rehabilitar un paciente portador de discapacidad y le das herramientas a la familia, estás rehabilitando, estás haciendo prevención. Nosotros, en la prevención es transversal a los 3 niveles, primario, secundario y terciario. Todo el tiempo vamos a prevenir que la discapacidad ya presente empeore o que aparezcan nuevas discapacidades. Por ejemplo, una persona que no puede caminar se cae de la silla de ruedas y se fractura el hombro. Y está creando otra discapacidad. Entonces aparece otra discapacidad, ¿verdad? Y para completar esto, lo que hacemos nosotros en el equipo de medicina física y rehabilitación es instrumentar a ese paciente de manera tal que él recupere habilidades perdidas o desarrolle nuevas habilidades que lo conduzcan a eso que tú decías anteriormente, a desarrollar autonomía y no tener que depender de los demás. Eso es básicamente lo que hacemos en el equipo multidisciplinario de medicina física y rehabilitación. Y se me olvidaba mencionar a alguien muy importante, porque aquí en los Estados Unidos existe y en Latinoamérica también el rol que cumple la trabajadora o trabajador social, a quienes envío un saludo también de parte nuestra. Así es. Mira, algo importante también es de que
volvemos a las alfombras rojas, a Hollywood y a las personas importantes que le han dado visibilidad a las discapacidades. Hay muchos actores, actrices que han dicho qué enfermedades tienen y acuden a los eventos, inclusive acuden con sus perros de entrenamiento, y cómo todo esto ha creado esa conciencia de que sí, o sea, puede afectar a cualquiera. No es solo de personas de un nivel especial o de un nivel social, es cualquiera puede verse afectado en un momento determinado por una discapacidad. Y esa visibilidad ha permitido de que se hayan creado fundaciones también para enfermedades raras, que va a ser otro tópico que vamos a tener, cómo generar investigación, cómo generar nuevas cosas. Y en ese campo hemos visto cómo la tecnología ha ayudado muchísimo, sobre todo en la parte de estos exoesqueletos ahora que estamos viendo para ayudar a que la persona pueda movilizarse. Volvemos al problema de los costos, pero es un avance, porque antes no nos imaginábamos que alguien que estuviese completamente paralizado pudiera levantarse, y lo logran. También me llama la atención de que a pesar que existen... Y caminar y poder hacer sus actividades estando de pie. Esto es fantástico. Pero también tenemos que reconocer de que existen lagunas aún para lograr que las personas estén realmente integradas y logren esa autonomía. En mi caso, siempre me ha gustado mucho trabajar con personas con deficiencias auditivas o con sordera completa. Y inclusive aquí en Estados Unidos se han hecho estudios donde se demuestra de que la capacidad de este paciente para lograr su salud en comparación con un mismo paciente con una misma patología, una misma enfermedad, es mucho más baja, porque no comprende qué es lo que le está diciendo su proveedor de salud. No tiene esas armas de prevención que nos encantan a nosotros para poder entender y cuidar mejor su salud. La gente toma por error, y esto me gusta siempre aclararlo, de que la persona sorda lee completamente el idioma donde vive. Digamos que en Venezuela el niño sordo lee completamente español, o el adulto. O en República Dominicana, o en República Dominicana, en Puerto Rico, donde nos ven también. Donde todos nos ven. O en Estados Unidos, de que aprenden lenguaje de señas americano, que leen completamente el inglés. Entonces, tú al entregarle un panfleto a un paciente que es sordo, no entiende muchas veces lo que dice allí, porque inclusive la gramática en el lenguaje de señas es completamente diferente a los idiomas de base de los países. Así de que se pierde mucha información en este tipo de paciente. Y por lo tanto, la prevención no es lo que queremos para ellos. Entonces, crear sistemas donde y otra cosa importante, el lenguaje de señas de República Dominicana no es el mismo del de Puerto Rico, no es el mismo del de Venezuela. Y estamos hablando del mismo español, ese es otro error. Tienen señas diferentes. Por ejemplo, yo aprendí un poquito de lenguaje de señas en el Reino Unido. Cuando llegué aquí a Estados Unidos pensé que era idéntico. Son completamente diferentes, es otro idioma. Por darte una idea, las vocales en el Reino Unido son por cada dedito. Aquí las vocales tienen un signo específico, ¿ok? Entonces, no es lo mismo. Cuando hay reunión de poblaciones sordas en congresos, ellos necesitan intérpretes entre ellos. Así de que imagínate lo complejo que es que trabajar con este tipo de población para que logren salud y sean autónomos. Sí, y ahora la tecnología de la cual hablabas y que hemos visto a través de las redes sociales es mucho más que eso, que un boom publicitario. Actualmente la tecnología ya nos está mostrando que hay prótesis para las personas amputadas que son impresas en 3D, y también robóticas que tienen sensores inteligentes, y ellos interpretan cuál es el movimiento que necesita ejecutar la persona. Además de ello, sillas de ruedas diseñadas con inteligencia artificial que evitan los obstáculos que haya en el ambiente, en el entorno donde se está desenvolviendo esa persona. También el uso de gafas de anteojos diseñados con inteligencia artificial que le van narrando a la persona que presenta discapacidad visual cuáles son las barreras, cómo le hace una descripción del ambiente donde se está desenvolviendo y permite que evitar las barreras y todos los obstáculos que le puedan provocar otra discapacidad producto de una caída, por una fractura. Exactamente. Eso, y además, bueno, actualmente se está desarrollando audífonos para las personas con discapacidad auditiva, a propósito de que lo estabas mencionando, que son capaces de hacer una transcripción en tiempo real para que esa persona
que tiene discapacidad auditiva pueda leer lo que le están diciendo en papel. Y bueno, también tenemos allí el desarrollo de implantes cerebrales para ¿Sí? los niños con parálisis cerebral, Sí. cosa que me parece magnífica. Yo trabajé muchos años con niños con parálisis cerebral, fue una experiencia enriquecedora, hermosa. me aprendí mucho Sí. de los niños, de sus padres y de todos mis compañeros que integraban el La equipo resiliencia. multidisciplinario. Y La esa resiliencia es resiliencia. muy importante. Mira, yo pienso también que uno de los grandes avances que tenemos ahorita es los implantes que se están colocando a nivel de córnea para poder generar visualizaciones. Las personas pueden empezar a ver muchas veces. Así de que estamos moviéndonos hacia la tecnología, nos está ayudando a que la discapacidad no sea tan limitante. Pero yo creo que el componente humano sigue siendo muy importante mientras tengamos esa perspicacia, esa limitación que colocamos desde el punto de vista externo, de que es que no lo pueden hacer, no lo pueden lograr, de que no haya una prevención, de que no haya un tratamiento oportuno, sigue siendo, sobre todo en muchos de nuestros países, la gran barrera. Más que la discapacidad de la persona, es la gran barrera que hay en su entorno, lo que no permite su desarrollo integral. Estamos absoluta y totalmente de acuerdo. La discapacidad no es solamente un problema médico de un individuo, la discapacidad es algo que tiene un impacto social muy importante porque estas personas que presentan discapacidades y tienen dificultades para movilizarse, para acceder al transporte, para acceder a los servicios sanitarios y peor aún, para llegar a un sitio donde poder recibir tratamiento rehabilitador. Estas personas se mueven en un círculo que yo digo el círculo nefasto. Así es. Un círculo nefasto porque tienen pocas, o mejor dicho, limitaciones en el acceso al transporte, tienen limitaciones en el acceso a la educación, tienen limitaciones en el acceso al trabajo, y eso en qué redunda, en aumentar la pobreza. Entonces eso es un círculo malévolo, sí. en el que se desenvuelven las personas con discapacidad si los gobiernos del mundo no les dan las oportunidades que ellos se merecen y no eliminamos todas esas barreras que acaba de decir la doctora Dadilia Garcés. Mira, yo pienso que también algo importante es de que estamos hablando de tus pacientes que tú veías en una ciudad. ¿Qué pasa en las zonas rurales? Las zonas rurales hay mayor estigma, hay mayor limitación, estos servicios no se encuentran, los padres se ven atados de pies y manos, no tienen cómo ayudar a sus familiares en lo que esto se refiere. Y muchas veces, lamentablemente, terminan abandonados porque no tienen los papás cómo dar un recurso. Yo siempre en una de mis clases comento algo y hablando sobre las enfermedades mentales como parte de la discapacidad, que aquí en Estados Unidos hay papás que han tenido que renunciar a la custodia de sus hijos para que el tratamiento de un niño esquizofrénico pueda ser cubierto, porque a veces estos niños necesitan residencias para poderse rehabilitar, y una residencia que te cuesta un promedio de $20,000 mensuales no es costeable ni por ningún seguro ni por ningún padre. Así de que los papás prefieren renunciar a la custodia de sus hijos para que el Estado pueda cubrir esos gastos y sus hijas tengan tratamiento. Así que si esta es complejo en un país donde dentro de todo se tienen los recursos, tú te imaginas cuando proyectamos eso, y no nos imaginamos porque lo vivimos en nuestros países, lo difícil que era para un padre lograr que recibieran un tratamiento y cómo muchas veces las organizaciones sin fines de lucro, muchos hospitales con fines religiosos pero sin fines de lucro, trataban de ayudar a esta comunidad y darle esa accesibilidad. Y esto es importante. Las discapacidades las generamos más el entorno que realmente el individuo. Podemos ver individuos con síndrome de Down que sostienen a sus familias. Podemos ver personas ciegas que son súper talentosas y se desenvuelven completamente. Podemos ver personas sordas que inclusive entienden mejor de otros idiomas que uno. A mí me ha pasado, tengo un primo sordo y él entiende perfectamente español, papiamento, holandés, vive en Aruba, e inglés. Y él se reía y me decía, tú oyes y ¿cómo que no los entiendes? Y yo, la discapacitada soy yo, definitivamente. ¿Ok? Pero es eso, es no ponerle las barreras, sino más bien tumbarlas y lograr que estas personas lleguen a ese punto de plenitud donde puedan ser independientes, donde puedan lograr sus objetivos. Pero es una misión de todos, no es una sola misión de una psicopedagoga y de un doctor. Es una misión de todos, de su familia, que siempre están luchando con ellos, porque no he visto más ejemplo de resiliencia
que una familia que tenga un miembro especial. Sí, yo lo vi bastante Sí. y lo sigo viendo. Fíjate una cosa, en la medida que los gobiernos del mundo tomen conciencia de esta grave problemática y que las barreras se las ponemos nosotros mismos a las personas con discapacidad por las dificultades en el acceso a lo que mencioné anteriormente, al transporte, a los servicios sanitarios, a los servicios de rehabilitación y por supuesto se limita su acceso a la educación y al trabajo, no vamos a ver mayor productividad en esos países, ni en esa familia, ni en esa sociedad, ni en esas naciones. No. Por eso es que es tan importante prevenirla, porque en la medida que se logre todo este conjunto de estrategias, ya sea para prevenirla o para ayudar a una persona que presente discapacidad a superar esas barreras y a convertirla en una persona autónoma, va a lograr que esa persona sea productiva. Por Porque supuesto. más del 7%, en algunos países, hasta el 7% del Producto Interno Bruto se pierde porque las personas con discapacidad son subempleadas porque no les han permitido O se vuelven desarrollar un peso, habilidades. o se vuelven un Una peso para las carga, economías. una Exacto, carga, una carga. Una carga económica, así lo llaman aquí. Finalmente, yo quisiera que tú compartieras con nosotros un caso de estos chicos, adultos, con algún tipo de discapacidad que tú te sentiste contento, feliz de ver el progreso y que logró esa autonomía. Bueno, te puedo nombrarte un solo caso, es muy difícil porque lo vi en la mayoría de los casos, gracias y no por mí. No puedo hablar de mí exclusivamente, porque nosotros, afortunadamente del país del que yo vengo, no lo he visto aquí, discutimos en muy buenos términos en el equipo de profesionales, mis fisioterapeutas, mis terapeutas ocupacionales, mis psicólogas bellas, que las recuerdo con tanto cariño, mis trabajadores sociales, entre todos aportábamos un granito de arena. Todos aportábamos para ayudar a esa persona a superar todas esas barreras impuestas por la sociedad. Así que esta fecha para mí me contenta mucho celebrarla y yo le envío a todos los rehabilitadores del mundo un gran abrazo de parte de la doctora Dadilia Garcés y del mío propio por celebrar hoy esta fecha que se conmemora cada 3 de diciembre. Así es. Así que ya saben, la discapacidad no define a una persona. Y volvemos, ser Pero diferente es algo común. Las barreras son las que ponen limitaciones. Necesitamos un mundo más inclusivo, verdaderamente Realmente. inclusivo y más empático para las personas con discapacidad. Así que esto es todo por hoy. Terminamos así nuestro 4º episodio. Sí, y muchísimas gracias por su apoyo en nuestras redes sociales y también en el canal de YouTube de Latinísima, En Sintonía con tu Salud. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Hasta luego. Gracias por su audiencia. Gracias por estar allí.